De los ámbitos funcionales, flujo de información y flujo de materiales. Autora Jenny Suatunce. Un punto esencial de implantación general del SIM es el establecimiento de un modelo funcional, ideal para la empresa, por lo que la explicación de este tutorial es básico para ello, con estructuración de los ámbitos funcionales. A continuación se detallan las funciones y se presentan las interfaces de información respecto a los demás ámbitos funcionales. Los símbolos de flujo de información, en los que está el ámbito interno, por ejemplo el CAD, el CAP, el ámbito externo, por ejemplo suministros y cliente, el ámbito funcional considerado, el ámbito que se encuentra en comunicación con el ámbito funcional considerado, el flujo de información con indicación de sentido, acceso de datos, lectura y o escritura, conservación de descentralizado de datos solo dentro del ámbito funcional y base de datos central para datos maestros y otros, datos utilizados para varias secuencias. No hay correspondencia física en la conservación de datos. Flujo de información. Para que una empresa sea productiva, el factor de información adquiere cada vez mayor importancia. Esto, además de referirse a los datos económicos del taller, también se refiere a datos de proceso y calidad. Para poder diseñar estas interfaces, es condición necesaria que exista una definición exacta de los requisitos de comunicación. Los requisitos de comunicación son: qué datos se producen y dónde, qué datos se necesitan, dónde y para qué, quién administra y cuida los datos y qué tipo de datos, quién es responsable de los datos y qué tipo de datos, qué datos se conservan en una base de datos común y para qué datos hay obligación de obtención o introducción. Los niveles jerárquicos de una empresa de producción. La multitud de los sistemas de comunicación existentes, la conservación de los datos y los tratamientos de datos de las empresas de producción pueden gestionarse mejor si las funciones y sistemas se asignan a determinados niveles jerárquicos. Estos conceptos se han ido formando a lo largo del tiempo a partir de las necesidades de las propias empresas, niveles de responsabilidad, de decisión, de ejecución, etc. Cada nivel plantea necesidades especiales respecto al tratamiento de la información. Los niveles jerárquicos de una empresa de producción. Empieza desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Nivel de proceso, nivel de control de proceso, nivel de dirección de proceso, nivel de dirección de producción, nivel de dirección de taller y nivel de dirección. El nivel de la dirección de la empresa corresponde. En función de la estructura de la empresa, a nivel de la dirección de la empresa se realizan comunicaciones externas e internas. Normalmente es necesario transmitir en este nivel gran cantidad de datos relativos a la economía y a la política de la empresa, entre las diferentes ramas de la misma y entre ellas, y los departamentos de administración y planificación. El nivel de dirección de taller. El sistema de comunicación a este nivel relaciona entre sí las diferentes secciones de la fábrica y puede abarcar varias naves o talleres. Nivel de dirección de producción. En el nivel de dirección de producción se dirigen las diferentes secciones de producción, como por ejemplo, fabricación de piezas, montaje y bancos de producción. Nivel de dirección de proceso. En este nivel se trata de reunir máquinas de mecanizado, robot y sistemas de transporte a fin de formar células de fabricación, lo más autárquicas posibles. Nivel de control de proceso. Uno de los principales cometidos en este nivel es la vigilancia y captación de datos, así como el blocaje mutuo y la sincronización de las máquinas. Nivel de proceso. El nivel de proceso forma la interfaz entre la electrónica y la mecánica. Las instrucciones de control se convierten aquí en movimiento de las máquinas de fabricación, sistemas de transporte y viceorganizadores de control. Niveles jerárquicos del tratamiento de datos. En cada nivel
jerárquico se tratan principalmente los datos que le corresponden, que se transmiten de forma resumida y compactada a los niveles superiores o directamente a un nivel todavía más alto. El flujo de información vertical plantea, por lo tanto, otras necesidades según el nivel jerárquico, a las respectivas premisas de comunicación, tales como caudales de transferencia de datos, tiempos de respuesta o frecuencia de transmisión de datos. Esto puede verse en la siguiente figura, donde se ve la relación con la base, clase y horizonte de planificación de los distintos niveles jerárquicos. Datos maestros. Una diferenciación importante entre las distintas clases de datos se basa en la vida de los datos en las empresas de producción. Se distinguen datos de movimiento, que definen los datos relativos a los elementos del sistema que están variando constantemente. Datos maestros, que informan sobre las características de los elementos del sistema, personas, objetos, comportamientos. Tienen una validez de media a larga. Datos estructurales, que describen las relaciones entre los elementos del sistema según cantidad y clase. Flujo de materiales. En una empresa de producción se entiende por flujo de materiales el transporte controlado de materiales de cualquier clase. El cometido del sistema de flujo de materiales es de abastecer la producción con la cantidad de materiales necesaria y en los plazos correctos, así como la eliminación de los mismos. SIM, Computer Integrated Manufacturing. AWF, Comité para Producción Económica. El SIM describe la utilización integrada de la información en todos los ámbitos de fábrica relacionados con la producción. Esto abarca la integración de CAD, CAD, CAM, CAD y PPC a nivel de tecnología de la información. Como una de las partes más importantes del CAO tenemos la administración, donde se encuentra la contabilidad, el personal y la contabilidad industrial. En la parte del SIM tenemos la planificación de la empresa, el CAD, el CAC, el CAF, el PPC, las ventas, compras y el CAM, así como el flujo de materiales. Planificación de la empresa. Contabilidad industrial. La planificación de la empresa corresponde a la planificación de los objetivos de la empresa, el análisis y pronóstico del entorno, análisis y pronóstico de la empresa, planificación estratégica. Esto significa la realización de objetivos y la planificación operativa en la que se realiza la ejecución. Respecto a la planificación de objetos de la empresa, tenemos el marco de la producción. Al análisis y pronóstico del entorno, tenemos el análisis de mercado para la planificación del producto, así como la planificación de desarrollo del producto. En el análisis y pronóstico de la empresa, tenemos la estrategia de productos. En la planificación de la estrategia o planificación de datos tenemos la planificación de las inversiones, planificación financiera, planificación de personal. Por último, en la planificación operativa, donde se realiza la ejecución, tenemos que toda empresa tiende a mantener su competitividad. Para ello, es necesario conocer las condiciones marginales específicas del mercado, variaciones del entorno, a fin de deducir o pronosticar el futuro o desarrollo de la empresa. El cometido de la planificación de la empresa consiste a partir de estos pronósticos para formular objetivos y deducir las medidas necesarias para alcanzarlos. Contabilidad industrial. Las características de la contabilidad industrial son el cálculo de costes, en donde tenemos cálculo de tipos y centro de costes, cálculo de referencia de costes, cálculo previo de costes, cálculo de la aportación de cobertura, cálculo de beneficios, centros de costes, cálculo de costes planificados y un análisis de gastos generales.
Con respecto al detalle de contabilidad financiera, tenemos contabilidad de inmovilizados, cuentas de deudores, cuentas de acreedores. Finalmente tenemos la contabilidad de sueldos y salarios y contabilidad de instalaciones, en el cual la contabilidad industrial engloba todas las funciones que sirven para determinar y vigilar los caudales monetarios y de servicios que se producen en el taller, tanto en cantidad como en valor. Puede tratarse de la determinación de las variaciones de existencias a lo largo del tiempo o de calcular los costes propios de los servicios prestados en el taller. Con respecto a los detalles de ventas tenemos tramitación de las consultas de los clientes, en donde se tiene la redacción de ofertas o borradores de ofertas, aclaraciones previas del pedido, cálculo de precios para el pedido, comprobación de la solvencia y de descuentos, reclamación de ofertas, comprobación de los gastos generales y determinación de precios. Con respecto al detalle de administración y vigilancia de pedidos, tenemos registro de pedidos, confirmación de pedidos, comprobación de plazos y cancelación de pedidos. Con respecto a la planificación de las ventas, tenemos planificación de las necesidades del producto, órdenes de desarrollo de productos, estadísticas de cifra del negocio, marketing, servicio de asistencia al cliente, piezas de intercambio y servicio. La sección de venta representa la interfaz entre la empresa y el cliente o el mercado de ventas. En ella se transmiten las consultas de los clientes y se preparan las ofertas, así como el registro y comprobación de seguimiento de pedidos. Compras. Los detalles de compras son la selección de proveedores, donde corresponde a consulta de proveedores, administración de los datos maestros de proveedores, negociación de las condiciones de precio y suministro, información sobre proveedores, acuerdos marco. Sistemas de pedidos y seguimiento de pedidos. Se refiere al cálculo de cantidades a pedir, redacción de pedidos, seguimiento de los pedidos abiertos, obtención y confirmación de pedidos, recordatorios de suministro, reclamaciones, contabilización de la entrada de mercancías y comprobación de facturas. Con referencia al detalle de tramitación de devoluciones, tenemos anulación, albarán de devolución, actualización de la información sobre proveedores. Con respecto al detalle de activación del sistema de facturas, tenemos el departamento de compras es la sección centralizada que resuelve los problemas de suministro, asegurando por una parte el abastecimiento a costes mínimos y aprovechando por otra parte todas las oportunidades del mercado para lograr el máximo beneficio. La sección de compras ha de ejecutar de forma óptima las solicitudes de suministro del resto de las secciones. Se ocupa de la adquisición de las materias primas, materias auxiliares y medios de producción necesarios para la fabricación dentro del marco programado de productos. El PPC, planificación y control de la producción. El AWF se designa como PPC, la utilización de sistemas asistidos por ordenador para organizar la planificación. Dentro del PPC tenemos los siguientes detalles. Primeramente, la planificación del programa de producción, en donde tenemos o se establece el pronóstico para productos, piezas y grupos. También se planifica la aproximación del programa de producción, productos de encargo y productos estándar, así como la confirmación del plazo de suministro y el control de las actividades previas de diseño, proceso de trabajo. En el detalle de planificación de cantidades tenemos el análisis ABC, tenemos el cálculo de aprovisionamiento, la determinación de necesidades controlada por el consumo, la selección de proveedores, el control de existencias de almacén, Escuela Politécnica del Ejército, estructura